Hola, mi nombre es María, soy médico. Yo quiero hablarte de cómo la autocrítica empieza como una forma de corregirte, pero si se repite todo el día puede convertirse en una fuente profunda de dolor emocional. Empieza a aparecer en todo, cuando te equivocas, cuando no haces lo suficiente, cuando te comparas. Y aunque muchos creen que necesitan esa presión para avanzar, la ciencia dice otra cosa. En este video vas a aprender de dónde viene esa voz crítica, cómo suena tu crítico interno, por qué es tan cruel contigo y finalmente cómo diferenciar entre la disciplina de la autoexigencia dañina, desmontando un mito tremendo de que sin presión no hay progreso. Vamos con lo primero. ¿De dónde viene esa voz que te dice que no eres suficiente? Esa voz que te dice no eres suficiente no apareció de la nada. En la mayoría de los casos empieza desde que somos niños. Cuando somos pequeños, nuestro cerebro está aprendiendo cómo funciona el mundo. Y muchas veces lo que aprendemos depende de cómo nos hablan los adultos que nos cuidaban. Si creciste en un entorno donde te corregían con dureza, te comparaban con otros o te hacían sentir que solo valía si eras el mejor, es muy probable que esa forma de tratarte se quedara grabada en tu mente. Con el tiempo, esas frases se vuelven parte de tu diálogo interno. Ya no necesitas que alguien te critique, ahora lo haces tú mismo. Es como si tu mente hubiera grabado esa voz de un adulto exigente y ahora suena en tu cabeza cada vez que te equivocas. Aparecen las frases como no sirves para esto, otra vez fallaste o deberías esforzarte más. Se vuelven pensamientos automáticos que se repiten una y otra vez. Pero todo esto no solo viene de la familia, también vivimos en una sociedad que refuerza la exigencia. Desde pequeños escuchamos que hay que sacar las mejores notas, destacar en todo, ser el más productivo y con las redes sociales la presión aumenta. Vemos vidas perfectas, todo el tiempo vemos cuerpos perfectos, trabajos perfectos, familias felices, logros diarios. Y al compararte con eso, es fácil sentir que no estás a la altura, que algo te falta y que no eres suficiente. Así, esa voz interna se va fortaleciendo. Una parte nació en tu infancia, pero la otra parte creció con las reglas y expectativas que fuiste aprendiendo del mundo. Y otra se alimenta cada día con las comparaciones que haces sin darte cuenta. El resultado es un crítico interno que no se apaga nunca. Pero entender de dónde viene es el primer paso para dejar de creerle todo lo que te dice. Recuerda esto, esa voz no eres tú. Es una mezcla de lo que viviste, de lo que te dijeron y de lo que aprendiste. Y lo bueno es que así como se formó, también se puede transformar. Bien, después de entender de dónde viene esa voz crítica, toca mirar qué tipo de cosas te dice. La autocrítica no es una voz suave que te hable con calma. Muchas veces suena como un grito en tu cabeza. Y es un grito que repite las mismas frases una y otra vez. No vales nada. Siempre fallas. Nunca vas a cambiar. No eres suficiente. Deberías esforzarte más. Eres una decepción. Y lo peor es que, aunque no lo digas en voz alta, esas palabras se quedan ahí, como una grabación que suena todos los días. ¿Te suena familiar? Y muchas de estas frases no salieron de ti. Alguien te las dijo. O las aprendiste por cómo te miraban, o cómo te trataban, o lo que te exigían. Quizá fue un padre, una madre, un profesor o un maestro. Alguien que te comparó o que te hizo sentir que no era suficiente. Y con el tiempo esas frases se han quedado en tu mente y empezaste a repetirlas tú mismo. Ya no necesitas que nadie te critique, ahora lo haces tú mismo por dentro, en silencio y sin descanso. Y esa voz no solo critica lo que haces, también ataca lo que eres.
No dice esto no salió bien. Dice tú no sirves para esto. No dice te equivocaste en esto. Dice eres un fracaso. Ese tipo de mensajes son crueles porque no dejan espacio para mejorar. Son como sentencias o como castigos que nunca terminan. Y lo más peligroso es que a veces ni los notas. Esos pensamientos vienen tan rápido, tan automáticos, que parece que fueran parte de ti, pero no lo son. Son mensajes que aprendiste, que se repitieron tanto que ahora suenan como verdad. Esa voz que te critica tiene un tono y una forma muy específica de hablarte. Y a continuación vas a escuchar cómo suena de verdad tu crítico interno. Muy bien, cuando hablamos de autocrítica, no solo hablamos del contenido, sino también del tono. Y ese tono es el que más daño causa. Los estudios en psicología han observado que el crítico interno no habla con amabilidad ni con intención de ayudarte. Habla como un juez severo, que no perdona errores y lo hace con un lenguaje que es todo o nada. O lo hiciste perfecto o eres un desastre. Esta voz tiene un radar para lo negativo. Puede que hayas tenido un buen día, pero si algo salió mal, solo se va a enfocar en eso. Ignora por completo todos tus logros, tus esfuerzos o tus avances y solo repite lo que fallaste. Y lo hace con un lenguaje exagerado, hiriente y catastrófico. En lugar de decirte, esto podrías mejorarlo la próxima vez, te dice, lo arruinaste todo, siempre te pasa lo mismo. Los psicólogos le llaman a esto el diálogo interno absolutista. Es decir, frases duras, sin matices, que generalizan un solo error y lo convierten en una verdad total. Y cuando te hablas así todos los días, terminas creyéndolo. Pero hay algo que lo vuelve aún más cruel. Esa voz viene desde adentro y como es parte de ti, sabe exactamente dónde te duele. Sabe tus miedos, tus inseguridades, tus heridas y justo ahí es que te ataca. Por eso, nadie puede golpearte tan fuerte como tú mismo. Muchos estudios en psicología explican que esa voz suele tener el tono de alguien que fue autoridad para ti, como un padre, una madre, un profesor. Suena familiar, pero no es confiable, porque no busca que crezcas, busca que te hundas, que te caigas, que no avances. Y lo hace tan bien que ni te das cuenta, porque llega disfrazada de realismo, de autoexigencia, de verdades que tienes que aceptar. Por eso, es tan importante aprender a escucharla con atención, porque si no la ves venir, ella va a decidir cómo te sientes contigo mismo todos los días. Pero, ¿cómo suenan esas frases en la vida real? ¿Qué tipo de pensamientos te dice esa voz sin que lo notes? Eso lo vamos a ver a continuación. Y te adelanto algo. Muchos de esos mensajes están camuflados, que probablemente ni siquiera sabías que eran autocríticas. Si estás listo para liberarte de esa voz que te juzga, que te presiona y te hace dudar de ti, me encantaría ser tu guía en este camino de transformación. En mi mentoría, yo te acompaño paso a paso a liberarte de ese crítico interno. Dejar atrás la autocrítica, sanar tu diálogo interno y construir una relación de amor, respeto y compasión contigo mismo. Si deseas más información, haz clic en el enlace de mi perfil o en la descripción del video y empieza a mejorar tu salud desde hoy. Uno de los pensamientos más comunes del crítico interno es: soy un inútil, todo lo hago mal. A simple vista parece una frase dura, pero si la analizamos, esconde mucho más. Primero, es una generalización extrema. No dice esto me salió mal, dice todo. Segundo, etiqueta tu identidad. No dice cometí un error,
dice, soy un inútil. Esto definitivamente no es una crítica constructiva. Es un ataque directo a tu valor como persona. ¿Y sabes cuál es lo más peligroso? Es que cuando lo repites muchas veces, tu cerebro lo empieza a creer. Por eso es tan importante aprender a detectar estos pensamientos antes que te definan. Si deseas la lista completa con los pensamientos autocríticos más comunes, te la he dejado como un recurso gratuito en la descripción. Haz clic en el enlace, descárgalo y comienza a identificar tus propios pensamientos autocríticos. Muchas personas creen que si se hablan con dureza, van a mejorar. Piensan que esa voz crítica que tienen en la cabeza las hace más responsables, más disciplinadas, más exitosas. Pero en realidad, la psicología ha demostrado que ocurre todo lo contrario. Esa voz, lejos de motivarte, te sabotea, te llena de dudas, te hace sentir inseguro y te bloquea. Por eso se le llama la gran paradoja de la autocrítica. Crees que te está ayudando a progresar, pero en realidad te está frenando en tu crecimiento. Cuando esa voz te dice, ¿para qué vas a intentarlo si vas a fallar? Terminas creyéndole y al hacerlo, dejas de intentarlo. Dejas de hacer cosas por miedo, por vergüenza y por la presión de no fallar. Ya todo eso se le llama autosabotaje y ocurre casi sin que lo notes. Además, vivir bajo esa presión constante te llena de ansiedad y con ansiedad es muy difícil pensar bien, concentrarte y tomar decisiones claras. Tu cuerpo se va a agotar, tu mente se va a nublar, tu rendimiento cae. Y no porque no seas capaz, sino porque el miedo que genera esa voz crítica te paraliza. Y lo más irónico es que entre más quieres mejorar y más te exiges con mayor dureza, peor te sientes contigo mismo. Te desgastas emocionalmente. Eso no es motivación, es desgaste. No es mejora, es castigo. Y la ciencia lo ha confirmado. Cuando la autocrítica es severa, no solo se relaciona con menos autoestima, sino que también con más síntomas de ansiedad, más síntomas de depresión y mayores síntomas de cansancio mental. Es por eso que tantos terapeutas hoy en día enseñan que hay otras formas de crecer, más efectivas y mucho más humanas. Pero para poder cambiar ese enfoque, primero hay que entender una cosa muy importante. Muchas veces esa voz que nos critica se disfraza. Se hace pasar por autoexigencia sana, cuando en realidad es el mismo látigo de siempre. Y eso lo vas a descubrir a continuación. ¿Por qué la autocrítica se disfraza de autoexigencia? Muchos no reconocen su autocrítica porque viene disfrazada de una virtud. Se hace pasar por disciplina, motivación o deseo de superarse. Pero en realidad lo que hay detrás es miedo. Miedo a fallar, a decepcionar, a no ser suficiente. Desde pequeños nos enseñaron que hay que exigirse siempre más, que descansar es perder el tiempo y que solo los mejores son valiosos. Y así crecemos creyendo que tratarnos con dureza es tener ética de trabajo, que mientras más nos presionamos, más vamos a avanzar. Pero eso no es la autoexigencia saludable, es maltrato disfrazado. Y lo peor es que ese ciclo se repite. Entre más fallas, más te exiges. Entre más te exiges, más fallas. Ese círculo nunca para. Por eso, identificar ese disfraz es fundamental, porque no se trata de dejar de crecer, sino de crecer sin lastimarte. Y para poder lograrlo, hay que aprender a distinguir entre dos caminos muy distintos, el de la disciplina y el látigo emocional. Tienes que entender esto. Ser disciplinado
no es lo mismo que ser cruel contigo. La disciplina te ayuda a aprender, a mejorar y avanzar, pero lo hace con respeto. Te habla claro, sin insultos. Te muestra en qué puedes mejorar y te impulsa a seguir adelante. No te hunde, te guía. En cambio, la autocrítica destructiva es como un látigo que usas contra ti cada vez que algo no sale perfecto. Y ese látigo no te enseña nada, solo deja marcas. Estudios en psicología han demostrado que quienes practican una autocrítica constructiva tienen más confianza, más claridad y aprenden más rápido. Porque no se tratan como enemigos, se tratan como aliados. En cambio, cuando la voz interna te insulta, te juzga o te castiga, el efecto es bloqueo, culpa y miedo constante a equivocarse. Y es justamente ese miedo lo que alimenta uno de los mitos más dañinos que nos contaron, que sin presión no hay progreso. Nos han repetido tantas veces que solo se avanza con presión, que muchos lo tomaron como una ley. Pero la ciencia ya ha demostrado que eso es falso. La presión excesiva y la autocrítica severa no te hacen avanzar. Te paralizan, te roban la motivación, la claridad y el bienestar. De hecho, varios estudios en psicología del deporte y neurociencia han encontrado que quienes se hablan con amabilidad logran mejores resultados, rinden más y se recuperan más rápido del fracaso. ¿Y por qué pasa esto? Porque no están todo el tiempo en alerta, con miedo al error. Están enfocados, están tranquilos y abiertos a aprender. La autocompasión no es una debilidad, es una estrategia inteligente. Ojo, dejar de presionarte no significa conformarte, significa avanzar sin destruirte en el camino. En resumen, sí se puede progresar y de hecho se progresa mejor sin ese tipo de presión autocrítica destructiva. El crecimiento personal florece más en un terreno de motivación y equilibrio emocional que bajo la sombra del miedo y la autoexigencia cruel. Y si quieres dejar de tener miedo y empezar a confiar en ti, entonces no te pierdas el siguiente video.